Bienvenido a su programa Temas de Hoy. Queremos tener una conversación con alguien interesante. Hoy queremos conversar con alguien que es chileno, que ha recorrido el mundo y que sale de nuestro país a aventuras, que nosotros normalmente le llamamos pati perro. Y así que queremos presentar a una persona que nos va a conversar qué es lo que fue a hacer a África. Bienvenido, José. Muchas gracias, Pablo. Y queremos conversar contigo porque sabemos de tu experiencia en África y lo que has vivido allá. Pero cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo nació la idea de viajar a África? Pero ¿cuál fue tu vivencia aquí en Chile para llegar a la conclusión que deberías estar en África y hacer una actividad diferente, que a lo mejor las personas que nos están mirando van a por primera vez ver un chileno teniendo una actividad muy distinta en África? Bueno, estaba en esos años, vivía acá con mi esposa, casado, sin hijos, y trabajaba harto. Fui jefe personal de una empresa alemana, después trabajé en producción en otras empresas importantes. Y bueno, en esto que a todo le pasa al final, estábamos como trabajando para vivir, vivir para trabajar, y al final eso nos tenía cansadísimos. Y pensaba en un momento si iba a poder ser capaz de hacer esto toda la vida. Y realmente entendimos, y gracias a Dios mi esposa también, que no podíamos hacer esto toda la vida. Y había estos sueños románticos acerca de misiones, esos que te dan cuando recién estás en la iglesia, alguien que llega y te habla y te dice cómo vas a hacer misiones, y todo esto estaba como así como en la nube. No los tomamos en cuenta hasta que de pronto empezaron a gatillarse ciertas cosas en nuestra vida que fueron realmente dirigiéndonos para un día ir a vivir a África y vivir 4 años allá, trabajando con esa gente preciosa al final. Ya, a la gente que está mirándonos, les vamos a mostrar algunas imágenes también de lo que de tu actividad, por supuesto, para que nos cuentes qué es lo que estamos viendo, qué es lo que sucede ahí en África. Es mucho mejor mirar imágenes, realmente uno puede contar las historias, pero realmente África es tan hermoso que por la vista entra realmente, y esa gente es preciosa, así que hay unas muy buenas imágenes que se pueden apoyar a ustedes para... Ya, pero cuéntanos cómo nació la idea del primer viaje a... ¿Podemos decir qué país es? Sí, Malawi, sí, es un Malawi, país abierto. Ya, pero cuéntanos. Primero ubiquemos Malawi, vamos a tratar de mostrar el mapa a nuestros amigos, claro, para mostrarles dónde está Malawi, en qué parte de África. Malawi está ubicada en el sudeste de África, está justo sobre Sudáfrica. Sudáfrica después sigue Mozambique, y Mozambique en su lado izquierdo tiene a Malawi. Es un país mediterráneo, como Bolivia, y sobre este está Tanzania y después República Democrática del Congo. Entonces están todos estos países rodeando a Malawi. Malawi es un país demócrata, se dice cristiano, pero hay un sincretismo religioso tremendo dentro del país. Un país pequeño, 622.000 kilómetros cuadrados, con un lago que ocupa el 20% del territorio nacional y con una población de 12 millones de habitantes aproximadamente. Ya. Y cuéntanos, ¿cómo llegó entonces la idea de Malawi? Porque si alguien ve el mapa, África, bueno, tiene distintos países, ¿no? Tal como todos los que tú nombraste, claro. Sudáfrica, que es un poquito más grande, y hay distintos lugares en África. ¿Y por qué justamente Malawi? Es algo un poco loco realmente, porque nosotros teníamos en nuestro corazón trabajar en Medio Oriente, soñábamos con trabajar en Medio Oriente, ayudando y tratando de hacer este tipo de cosas en campos de refugiados, o sea, hacer misiones con sentido, le llamo yo. Y estamos en un curso de misiones, y en el curso de misiones el profesor dice, tienen que hacer una tarea, y la tarea la tienen que hacer referente al país que quieren ir. Mi esposa tenía un país en mente, yo otro país en mente, entonces no estábamos de acuerdo. Y como le pasa muchas veces a las parejas, cuando no estamos de acuerdo, empezamos ya qué primero, qué después, y al final decimos, oremos mejor. Esa noche oramos, y al otro día desperté y yo no quedé con ninguna sensación de nada. Entonces le digo a mi esposa, Nara, ¿tú sientes algo referente a Dios en este tema? Y ella dice, tuve un sueño súper raro. Y soñé que hacíamos el trabajo en Malawi. Y dije, ¿qué es eso? Y como no había escuchado el nombre, empecé a buscarlo en un mapa que teníamos en nuestro dormitorio, y empecé a buscarlo en Asia. Y no lo encontré en Asia, y seguí al norte de África, y ahí encontré Mali. Y dije, tú te equivocaste, debe ser Mali. Y no es lo mismo. Y mi esposa me dice, no, Malawi. Y seguí más abajo y encuentro Malawi. Cuando encontré Malawi, ahí se nos pararon los pelos, los dos dijimos, ¿qué es esto? Y ahí orando y buscando un poco más nos dimos cuenta que es un país, y con todas las necesidades que tenía, hicimos nuestro trabajo en Malawi. No pensando algún día ir, es un trabajo de escuela de misiones.
pero después a los años nos encontramos yendo a Malawi y yendo por primera vez por 40 días en el año 2006. Ya, pero ¿por qué ese primer viaje? Cuéntanos del primer viaje a Malawi. El primer viaje misionero salió así. Alguien supo que queríamos ir a Malawi, nuestro pastor llegó y dijo, les contacto a alguien allá, y contactó a alguien realmente allá. Y esta persona era un sudafricano que tenía el link en Malawi. Entonces nos invitó a viajar con ellos en un viaje de corto plazo. Al viajar, viajamos con ellos, con un grupo de misiones de allá, conocimos los pastores, conocimos las iglesias, y cuando llegamos y terminamos nuestros 40 días, yo no quería volver nunca más. Ya, idioma de Malawi. Chichewa. Ya, pero entonces ni español ni inglés. Inglés, poquito inglés, sobre todo en las zonas rurales, ya. Y chichewa la mayoría, así que tuvimos que aprender chichewa para poder... Tuviste que aprender el idioma. Al año después de vivir allá, aprendí a hablar chichewa. En el primer viaje entonces fue por 40 días. 40 días. Ya, y quedaste enamorado del lugar. Realmente no. ¿No? Mucho calor para mí, mucho calor, no era el idioma, mi inglés era pésimo, chichewa no tenía, no tuvimos cómo operar nuestras tarjetas como para poder movernos, transporte malísimo, entonces al final el término de 40 días fue, no quiero volver más a este país. Ya, y bueno, entonces cuéntanos cómo se produce, la idea de volver a Malawi. Mira, ahora queremos mostrar algunas imágenes de Malawi, estamos viendo ahí un lago precioso, maravilloso. Sí. Cuéntanos un poco ahí de... El lago Nyasa, nosotros llegamos a vivir en ese lago por 4 años, casi 4 años, es un lago precioso, su parte más ancha tiene como 80 kilómetros para el otro lugar, o sea es un lago gigante, y la mayoría de la pesca y el sustento del país en Malawi, o sea la gente que come mejor en Malawi, está a la orilla de ese lago. Bueno, cuando tú me preguntas cómo, creo que muchas veces las personas que quieren hacer ciertas cosas no les resulta, y los que no queremos somos empujados para hacerlo, y creo que eso nos pasó a nosotros. Creo que hubo una carga superior en el corazón de Dios, digo yo, para nosotros, para trabajar allá, y eso se sobrepuso a nuestra condición y a lo que yo pensaba como esposo que debíamos hacer. Así que nos movimos simplemente creyendo que era el lugar donde debíamos ir. Ya, cuéntanos un segundo viaje entonces. Entonces hicimos, en el 2007 llegó y se armó un viaje para poder ir en el 2008 con un equipo de sudafricanos. Ahí ya se nos empezó a mover el piso en muchas cosas y decidimos empezar a entregar todo, y sabíamos que la única forma de hacer esto era entregando todo y caminando hacia la misión que sentíamos que teníamos en el corazón. Así que empezamos a deshacernos de cosas, es como quemar los barcos. Está en Chile. En Chile empezamos a quemar los barcos, empezamos a quemar las cosas que nos ataban atrás, dejar nuestras cosas para realmente movernos a este país y empezar a generar una nueva vida allá. Creo que es muy difícil generar una vida en un lugar por 2 semanas, que son estos viajes cortos de misiones. No necesitas vivir con la gente, necesitas pasar con ellos, necesitas aprender el lenguaje de ellos, entonces eso se tiene que hacer in situ. Tienes que convivir con ellos, tienes que estar en el lugar y convivir. Exactamente. Ya, cuéntanos entonces cómo fue la primera llegada, cómo llegamos allá después de un viaje, llegamos a Sudáfrica, en Sudáfrica tuvimos 3 meses con los sudafricanos para practicar nuestro inglés, estuvimos practicando nuestro inglés y de ahí salimos desde Sudáfrica con una camioneta y una casa rodante, esa iba a ser nuestra casa para vivir. Así que hicimos una travesía de 5.400 kilómetros por puros caminos africanos, cruzando todo Sudáfrica, después Mozambique, para llegar a Malawi. Nos demoramos 9 días. Claro, porque estamos hablando de 5.000 kilómetros, estamos hablando de Chile entero. Pero caminos africanos, así que teníamos que parar en el camino, mi esposa cocinaba algo, yo seguía manejando, y también no tenía la experiencia de manejar una casa rodante atrás. Entonces no sabía cómo dar la vuelta, era todo Y lo otro que ellos manejan, igual que los ingleses, en el otro lado. Sí. Ya, ahí ya empieza a complicar. Ahí ya se complica bastante. Así que llegamos después de ese tiempo, instalamos nuestra casa rodante, y obviamente que vivir en una casa rodante en África es vivir, es como una lata de sardinas. O sea, no dormíamos en la noche porque el calor está intenso, las latas se calientan, así que ahí permanecimos 1 año viviendo en esa casa rodante. Y después de ese año permaneciendo ahí, nos movimos a una casa y empezamos a hacer este trabajo allá en Malawi. Ya, así que ¿cuánto tiempo vivieron en esa casa rodante? El año completo, cumplimos el año, nos movimos a una casa grande que tuvimos que reparar, y reparamos la casa, y esa casa empezó a servir como base de misiones y empezamos a recibir muchos misioneros que venían de otros países a este lugar. Tienes que pensar que casi siempre pasa esto en las misiones. El 80% de los misioneros están en el 20% de las zonas habitadas de los países.
Entonces realmente el 20% de los misioneros habita donde está el 80% de la población. Entonces los misioneros casi siempre se quedan en las capitales y es muy poca gente que llega a sectores más rurales. Claro, es muy poca, entonces llegamos a lugares donde éramos los únicos blancos, bueno, si me pueden considerar blanco a mí, éramos los únicos blancos de la zona, entonces éramos atracción turística para los locales que nos andaban siguiendo por todos lados y también para otros misioneros que entendían que éramos un buen link, un buen lugar para llegar a esas zonas que no habían sido alcanzadas por misioneros. Ya, cuéntanos la hora del trabajo. ¿Cuál es el trabajo en estas imágenes que estamos mostrando? Se aparecen niños, claro. niños de raza negra y que veo que el lago parece que es su vida. Claro. Bueno, este es un lugar que se llama Monkey Bay. En ese lugar vivimos por 4 años. Monkey Bay es una zona que está al lado del lago, entonces el lago es el principal recurso de los papás que son pescadores. Entonces los niños esperan a la orilla del lago. Ahí aprenden a pescar, ahí juegan en el lago, pero después ya empiezan a salir en incursiones en canoa a pescar su sustento. Entonces ahí desarrollamos un proyecto con los niños que se llama Partner Kids. Este proyecto hacía las veces de un sponsor para ellos, una persona que pudiera hacer un soporte para que ellos fueran a los colegios. Son gente tan pobre que no tiene, para que usted sepa, no tenían 5.000 pesos al año. Escucha esto, 5.000 pesos al año para ir al colegio. Quiere decir, con 5.000 pesos chilenos al año tú puedes sustentar un niño en el colegio, claro. En esos años era eso. Hoy día ha subido por la inflación, claro. pero en esos años eran 5.000 pesos y por 5.000 pesos tú le comprabas su chala, su mochila, sus cuadernos, le cortabas el pelo, le pagabas el impuesto del colegio completo, ¿qué más le dabas? Uniforme. Todo por 5.000 pesos al año y con eso empezamos a hacer un trabajo donde hicimos de sponsor primero de 141 niños, después pasamos a 410, después a 650 y después pusimos un colegio. Dijimos, no, vamos a hacer un colegio nosotros acá. Hoy día tienen un colegio. Hoy día tenemos un colegio con 400 alumnos en un lugar donde no existe colegio. Ya. Así que ahora hoy día ya tienen un colegio. Es un colegio con 6 profesores, que son locales, nosotros sustentamos los profesores y una vez al año viajamos con chilenos allá para ayudar a la construcción de las demás salas, pero también para enseñarle a los chilenos que nosotros podemos hacer misiones. Así que aprovecho el tiempo de vacaciones de los chilenos, los tomo, los llevo al colegio, trabajamos, visitamos alguna iglesia y después le hago un tour en algún safari de esos game park. ¿Ya? A él le muestro algunos animales salvajes para que ellos también tengan fotos de África. Ya, cuéntanos, ¿cuál es la teoría del misionero teórico y el misionero práctico? El tema es que... ¿Cómo se diferencia? Mira, acá en Chile, bueno, hace unos años atrás, cuando yo estudié esto, mandábamos como un 2% de misioneros los chilenos. 2% de los misioneros que salían de Sudamérica, 2% era de Chile. Conocí organizaciones gigantes que tenían 300 y tantas iglesias y se demoraba 12 años en mandar misioneros. Porque pasaban por el instituto bíblico de 5 años, después otra preparación, entonces yo le decía, están más preparados que un yogurt, ¿cierto? Hacíamos antropología cultural urbana, hacíamos todos estos ramos, misionología, urbanología, todas estas cosas, pero nunca salían. Toda la teoría, pero nunca salían. Entonces cuando salimos, me acuerdo que las cosas que más me choquearon no fueron que no sabía de teología o cómo hacer misiones, son los olores, los baños. ¿Cómo tratar con la gente? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa cuando comen cosas diferentes? Eso no se puede probar si no estando con ellos. Claro. Adaptarte a las comidas, exactamente. Al clima, que tu cuerpo se adapte. Pablo, nos pasábamos noches enteras sin dormir por el calor. Entonces yo tenía ¿Cuántos grados estamos hablando? Estamos hablando de 40 grados de calor, pero sensación térmica 48, 50. Entonces estamos hablando de tomar una toalla mojada y estar poniendo viento a mi esposa para que ella durmiera un rato, después ella dormía y tomaba la misma toalla y me echaba viento a mí para yo dormir. Entonces en esa situación el estrés y el shock es más fuerte que como te lo pintan un poco en las escuelas. Entonces encuentro que muchas veces tenemos estos misioneros que son el misionero old fashion o el antiguo y después el misionero Mac, que le llamo el Apple, que va con toda la tecnología. Entonces googlea el asunto, sabe en qué lugar se encuentra, qué idiomas hablan, cuál es la estadística, pero los otros son los misioneros antiguos, esos que mandaban 6 meses una carta y cuando llegaba la carta ellos estaban muertos. Entonces existe esa diferencia entre los misioneros. Ahora, ¿cómo es la vida ahora con la gente, el convivir con la gente? Cuéntanos un poco la vivencia ahora. Mira, gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios por esto, se me echó a perder mi camioneta apenas llegué allá. Y llegando allá no tuve repuestos.
y por no tener repuesto tuve que empezar a caminar, como caminaban todos ellos. Entonces al caminar empecé a pasar por las villas entre medio de ellos y estuve 7 meses esperando un embriague. Entonces este caminar me hizo tener que saludar a la gente, me hizo tener que escucharlos a ellos hablar su idioma. Conversar. Conversar. Es que lo que pasa, Pablo, que nosotros no sabemos lo individualistas que somos. Allá la gente pasa y la gente te dice, hola, ¿cómo está? ¿Para dónde va? Y no te conoce. La respuesta común de un santiaguino, le hago una pregunta a una persona de capital. Si alguien le dice, hola, ¿cómo está? ¿Para dónde va? Y usted no lo conoce. ¿La respuesta cuál es? Pues que te mete. ¿Qué te mete? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa a ti, digamos? Entonces, para mí era, pero ¿por qué quieren saber esto? Cuando entendí el por qué, ellos no tenían teléfono, ellos no tenían cómo saber de la persona de al lado, entonces toda la comunicación es hablada. Ah, y mandaban recado. Exactamente. Era, si tú ibas a un lugar, era para mandar un recado a la otra persona. Exactamente. Decirle... Es más, alguien pasaba en bicicleta, me decía, ¿para dónde va? Yo le digo, voy a la panadería. Llegaba a la panadería y el panadero sabía que yo iba para allá. Porque pasaba esta persona y decía, me encontré con el blanco y el blanco viene a la panadería y ahí estaba mi pan esperándome. Ya, ¿por qué? Porque era la medio forma de comunicación. Exactamente. Es más, cuando yo iba hacia el mercado y alguien me preguntaba cómo estoy o dónde voy, yo voy al mercado. Y iba alguien a mi casa, le decían, hola, ¿cómo estás? ¿Para dónde va? ¿A dónde el blanco? No, él anda en el mercado. ¿Sabían? Sabían toda la comunicación. Entonces la relación en las comunicaciones es otra cosa. Entonces necesariamente creo que Dios permitió que caminásemos para poder aprender a conocer la gente. Y llegó un día, esto sin decirles nada a ellos, caminé al mercado, todavía no tenía el vehículo, y salió una persona local, una mujer, y me pasó una bicicleta de ellos. Y ella me estaba prestando su bicicleta, y me dijo, lo que pasa es que usted es negro como nosotros, porque usted camina. Ya, ok, te asimiló. Y ahí yo me di cuenta, ¿por qué nos costaba llegar con el mensaje a misioneros? Claro, pasábamos nuestros vehículos, dejábamos a la gente llena de tierra, nunca conversábamos con ellos, y solamente quería que fuéramos nuestras campañas. Claro. Pero no vivíamos la vida de ellos, entonces comíamos nuestra comida, vivíamos en nuestras casas, pasamos nuestras camionetas, pero nunca se generaba relación. Ellos al verme caminar por 6 meses dijeron, no, este es negro. Entonces en Chichegua se dice, Ino Muntuacurá, este es un negro más nomás. Ya. Entonces al creerme negro, me dejaron como parte y empecé a ser respetado por ellos. Exactamente, te integras a la cultura, a la gente, te genera integración. De todas maneras. Porque claro, si no vas a vivir como chileno viviendo en otro lugar. Y es lo que le pasa a muchos misioneros. A mucha gente que va muchos misioneros, Pablo, tienen sus casas y sus lugares que son las casas de las misiones. Ya. Pero el africano sabe que allá está el misionero, pero allá se vive como blanco, es como la pequeña Europa. Claro. En ese sector. Claro, y no viven en la misma forma, el mismo estilo, la misma comunicación. Y eso lamentablemente hace perder credibilidad. Ya. Eso nos pasa. Bueno, y eso te generó justamente empatía y común en derecho, en el fondo, para poder hablar con ellos, para poder conversar, para poder compartir con ellos y contarles de tu experiencia cristiana. Claro. Esto, cuando te dan ese derecho también, no es un tema solamente que ellos te reconozcan a ti, sino que tú empiezas a reconocer a ellos y cómo viven. Entendí en ese tiempo mi esposa sin hijos, porque mi esposa estéril, no podía tener hijos. 15 años de matrimonio sin bebé, y entendimos allá que la mujer que no tenía bebé era rechazada por el esposo. Y en ese tiempo, conociéndonos, nos dimos cuenta de eso. Y cuando nos dimos cuenta de eso, ellos estaban esperando, mirando, ¿cuándo la ha hecho? ¿Cuándo la echaba? ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos y se supone entonces que no era fértil. Yeah. Entonces la población completa, tanto las mujeres como hombres, esperando qué va a pasar ahí. ¿Qué va a pasar? Pero, para milagro precioso, mi esposa quedó embarazada ya. Después de 15 años de matrimonio, ella queda embarazada ya. Y ahí la gente local dijo, ¿pero qué pasó? Y ahí pude explicar, yo no soy el que doy los hijos, ella tampoco. Y ahí se generó una especie de justicia en esto. Porque la mujer gritaba con estos gritos de júbilo como, ve, no somos los problemas. Claro. ¿Cierto? Porque entendieron que esto había pasado simplemente en una forma más donde el hombre no tenía nada que ver. Ya, ahora cuéntanos, para terminar, ¿cuál es la experiencia de ellos, de hablarles a ellos y la transformación en las vidas? ¿Qué pasa en la vida de ellos? La vida de la gente que vive ahí en Malawi. El malawiano es una persona... ¿Qué pasa con sus costumbres, su forma de vivir? Porque entiendo que hay muchachas jóvenes, muy jóvenes, entraban en la prostitución. Exactamente, lo que pasa es que es lamentable decirlo, pero una prostituta ahí en Malawi, una mujer, una niña que se prostituye por comida.
por pescado, por por comida. maíz, claro, Ya. porque están pasando problemas de hambre. Hay gente Ya. que no come en día y medio. Entonces la forma de prostitución es eso. Entonces una prostituta en promedio en esos años, cuando estaba allá, estamos hablando de 2010, 2009, ella costaba más o menos 450 pesos chilenos. Ni siquiera $1. No, ni siquiera $1. Costaba acostarse con ella. Y con preservativo, 500 pesos chilenos. $2. Sí. 500 pesos, $1. Menos de $1. Menos de $1. Sí. Entonces, en ese sentido, es penoso. Entonces, el pescador que va con la comida, obviamente que él tiene la posibilidad de meterse con ella y por generar esta promiscuidad a la orilla del lago, las mayores tasas de SIDA están ahí. Entonces nosotros teníamos que empezar a hablar y valorar a la mujer, enseñarle a los papás, enseñarle a las mamás y también a los pescadores, y hacíamos mucho trabajo con familias. Ahora, África es un mundo realmente, y el africano, si bien es cierto, muchos abrazan la religión, y esto es una crítica a nuestro sistema, la voy a hacer abierta esta crítica, es nuestro sistema que es así. Muchas veces hacemos eventos evangelísticos en África y claro, nos genera réditos en el sentido de hay mucha gente que está ahí expectante, pero es fácil hacer una campaña evangelística con un camión de comida delante de ellos. Claro, porque en el fondo ellos van por la comida. Van por la comida, no van por el mensaje. O por compartir. Entonces ellos se convierten por necesidad. Ya. Pero después el misionero se va y se lleva las fotos y se lleva los videos que son impactantes porque son cientos y cientos y cientos de personas viniendo a Jesús, pero ¿quién discipula a esa gente? Claro, Y si realmente lo recibieron de corazón o no, claro, o si lo hicieron por comida. Por el efecto comida. Entonces se genera un sincretismo religioso y es como cuando uno tiene hijos naturales que no los cría. Claro, Al final se crían a los salvajes y los vienes a ver a unos años después y ya son unos salvajes que mezclaron todas sus religiones tribales con el cristianismo y de esto hicieron algo. Entonces por eso creo que África no avanza y seguimos evangelizando y no avanza. Porque necesitan gente que esté comprometida, que se quede ahí, que viva con ellos. Modelos. Exactamente. Modelos de vida. Exactamente. Ya. Eso es. Ahora cuéntanos de esto, de las imágenes que estamos mostrando, el tema de los uniformes y de esto del colegio. Una vez al año, nosotros hicimos un colegio ya para niños que no podían llegar al colegio porque esta es una isla conceptual, porque si bien es cierto no está separado el territorio, hay unas montañas gigantes que no dejan a la gente llegar a la ciudad. Entonces solamente los niños que son por sobre 12 años pueden cruzar las montañas solos, 1 hora y tanto caminando, pero los chiquititos no. Entonces hicimos un colegio para estos niños que tenían que esperar a ser grandes para llegar al otro lado. Para poder ir al otro lado a estudiar. Exactamente. Entonces acá es un colegio básico. Básico donde tenemos hasta quinto, ¿cierto? Y los niños están dentro del colegio, tenemos 6 profesores africanos y viajamos una vez al año y donde vamos a hacer compras en ciudades de cuadernos, lápices, mochilas, uniforme cuando se puede, chalitas, pasta de dientes, cepillo de dientes. ¿Para qué? Para poder dárselo a los niños del colegio y ellos puedan llegar y generar esta educación que tanto necesitan ellos allá. Eso lo hacemos una vez al año y claro, chilenos que se quieren unir a nosotros de diferentes lugares. Hoy día voy con gente de Valdivia, de otras iglesias, son profesionales casi siempre que quieren llegar y tomar estas vacaciones en conciencia. Entonces dice, quiero conocer África, pero no quiero solamente ir a los resorts, no quiero ir a esos lugares donde me muestran una parte del país, pero no la realidad. Entonces yo los llevo a mi colegio, los llevo a otros lugares, les muestro la realidad, compartimos con la gente y después les aprovecho de dar unos 3 días un tour por estos lugares de animales salvajes y de ahí me los traigo de vuelta con buenas fotos de jirafa, pero claro, también con su corazón, con la conciencia de que hay algo que se puede hacer. Ya. Eso. Mira, José, vamos a ir ahora a la calle. Nosotros no queremos preguntarle a la gente, le vamos a preguntar a la gente qué opina de los chilenos patiperros, que van a otros países del mundo. Algunos van con la idea de solamente conocer, de turismo, y hoy día en Chile existen muchos los muchachos mochileros que van. Claro. Pero ¿qué pasa con la gente que va a vivir a una cultura, se queda ahí en la cultura y se compenetra en la cultura? Así que le vamos a preguntar a la gente en la calle qué opina y si a ellos les gustaría formar parte de estos grupos que van a formar parte de la comunidad donde van, y no solo como turismo, porque claro, el turismo saca las fotos, se vienen, vieron lo bonito y no lograron ver más allá que eso. Claro, claro. Le estamos preguntando a las personas qué piensan sobre las personas que van a otros países a ayudar a los necesitados. Maravilloso.
tiene que ir siempre y ayudar aquí también, ¿sí? En todo lugar. Yo creo que si yo tuviera los medios lo haría. Me parece una estupenda propuesta de las personas. Súper... bueno, me gusta todo lo que tenga que ver con carácter social. Muy bien, ¿y usted qué piensa sobre eso? En cierto sentido pienso que está bien, porque igual en Chile cuando ha tenido catástrofe lo han venido a ayudar a otros países y sería de bastante ayuda que Chile estuviera consciente de puesto para que también fuera a ayudar a otros países que también sufren catástrofes, especialmente cuando, como lo que pasó en Italia con el terremoto, que sufren más ellos como no son países sísmicos. Sería bastante ayuda que fuera, ya que igual nosotros recibimos ayuda en el terremoto que tuvimos acá de todos los vecinos nosotros. Le queremos preguntar qué piensa usted sobre la gente que va a otros países a ayudar a los necesitados. La verdad es que yo creo que cualquier cosa que sea ayudar a la gente necesitada siempre es loable y bienvenida. Puede ser en otros países, pero también hay que preocuparse del país nuestro. Bien, volvemos a nuestro programa y claramente la gente en la calle tiene muchas opiniones sobre la gente que forma parte de culturas y que viaja uno por turismo, porque obviamente en Chile a mucha gente le gusta ir a lugares como África, sobre todo a ver animales, Sí. pero poca gente le gusta un poco estar más involucrado con la cultura. Así que cuéntanos finalmente, ¿cuál fue la persona que ha estado en esto? ¿Qué ha sido para ti el estar involucrado en esta cultura? Realmente, ¿Y cómo esta relación con los chilenos también, que me supe que te llevabas chilenos también para que vieran esto y reconocieran lo que estás haciendo tú? primero que todo, una de las cosas que pasa cuando tú sales afuera, tú nunca más puedes cerrar los ojos de la misma forma. Siempre está esta cultura metida sobre ti. Te haces algunas preguntas a ti mismo en el sentido de por qué peleo, por qué no soy feliz, por qué me cuesta tanto avanzar cuando tú ves gente con tanta necesidad que es feliz. Entonces realmente sirve. ¿Por qué? Porque al final te relaja en la vida. Claro, dicen que gente con poco dinero puede vivir y ser muy feliz, digamos. O sea, estoy hablando de un país, el país número 10 más pobre de África, donde el ingreso per cápita es menos de $1 al día. O sea, son de los pocos países que quedan así. Entonces, cuando la gente te recibe sonriendo, cuando los niños están comiendo día por medio y sonríen, y tú te das cuenta que los nuestros no tienen el zapato de marca, lloran, el cuaderno, no sé, le compraron el último cuaderno a la moda. Y tú dices, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? Claro. Entonces, claro, yo le digo a los papás de acá, le traigo un niño africano y lo pongo al lado del nuestro y llega más lejos que el nuestro. ¿Por qué? Porque se crió de otra forma, porque tienen otra forma de mirar la vida. Entonces, por eso me gusta llevar chilenos allá, porque es como, abran los ojos un poco. No somos solamente esto. Y muchas veces veo que caminamos como encerrados, mirando nuestra realidad y haciendo este pity party, diciendo como, pobrecito de mí, que pucha que me falta, pucha no tengo el mismo auto del frente, y casi siempre, en estas culturas como las nuestras de materialismo, siempre el jardín de al frente es mejor que el mío. Siempre más verde. Entonces, te levantan mirando que cambia el auto. Te miran, entonces, no es la vida así. Entonces, cuando ellos van, yo les digo a mi gente, porque ellos creen que van a cambiar África. Y yo les digo, en 2 semanas, 3 semanas no vamos a cambiar nada. Los que vamos a cambiar somos nosotros. Y cuando llegamos allá y ellos ven esta realidad, muchos lloran. Hace poco fui con una empresaria de restaurante y fue allá y se puso en medio de ellos y no halló nada más que llorar. Y lloró. Y después que lloró, dijo, voy a dar gracias por lo que tengo. Antes de estar sufriendo por lo que no hay, claro. Exactamente, permite todo lo que es la valoración de lo que uno tiene. Exactamente, así que yo recomiendo a esa gente que quiere viajar, hágalo. No escatime en hacerlo, pero mire, en Malawi hay un dicho que dice que los árboles no hacen la gente. Realmente para conocer un país hay que conocer su gente. Muchas veces por estos temas turísticos vamos y conocemos los árboles milenarios, las cuevas de tal lugar, la roca de tanto, pero no conocemos sus personas. Y los países se conocen por las personas. Dese el tiempo de estar con las personas. Dese el tiempo de parar en el camino y conversar con alguien. Y ahí realmente uno conoce un país. Así que si quieren ir, si quieren hacerlo, se los recomiendo al 100%. Ahora el tema es, no vaya con la expectativa de que usted va a hacer un gran cambio, vaya con la expectativa abierta de qué puede cambiar usted. Para mí y eso hace la gran diferencia. De todas maneras.
todas maneras. José, maravillosa conversación contigo Muchas en este gracias. tiempo. Queremos también, a la gente que nos está mirando, le queremos dar alguna señal tuya, porque más de alguien va a decir, oye, a ver, yo quiero ponerme en contacto contigo, así que Sí. vamos a colocar justamente en pantalla tus datos, Por favor. tu correo y celular. Si alguien se quiere comunicar contigo, aun cuando estás en África, se puede hacerlo a través ¿de qué forma? Siempre es ¿Correo? correos electrónicos siempre y Facebook. Tenemos la página de Partner que está ahí, que Ya. va a aparecer también en pantalla, así que pueden comunicarse a través de estas páginas. De estas páginas, Sí, y y ahí- siempre yo me estoy conectando, estamos en África, así que Pero acuérdense y que en África igual tienen internet, pero más lento, que tienen. ¿Cómo los que, funciona la los, que vivimos, tecnología? los que vivimos allá sabemos cómo arreglarnos con internet, sabemos los lugares precisos donde nos paramos, que muchas veces es chistoso, al lado de una roca, Ya. justo tenemos señal y ahí hacemos nuestros trabajos. Ya, hay que ubicar la señal, Sí, hay que exactamente. detrás de la señal. Exactamente. Ya, y para terminar, quiero que me cuentes del punto de vista de testimonial de qué ha significado el Evangelio para esa gente en cuanto a sus vidas, los cambios de vida, y qué es lo que ha significado para ti y para tu esposa, ambos lados, digamos, qué ha significado para los que han recibido y, ¿no es cierto?, y para los que han entregado. Bueno, una de las cosas que fue un desafío para nosotros hacer, esto es parte de mi vida, vengo de yo nací en un campamento acá en Santiago, en un 26 de Santa Rosa creo que es, un campamento al lado de un basural, yo nací ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca tuve nada en la vida. Entonces, cuando llego a África, la gente cree que tengo porque vengo volando. Porque te ven, porque Entonces- y entonces- llegaste a una casa rodante. Y claro, entonces me dicen, no, es que usted tiene. Y yo les muestro mis fotos de Ya. cuando soy chiquito, les decía, no tuve nada. Entonces es muy parecida a Entonces tu estamos en las mismas condiciones. condiciones. Entonces ahí cuando hablamos de tú a tú, yo caminé a pie pelado, ellos caminan a pie pelado. Yo tuve casa con piso de tierra, ellos tienen casa de piso de tierra. Entonces en eso no hay ninguna diferencia y ahí les muestro lo que realmente hace el Evangelio en una persona. El Evangelio a una persona no le da una religión, el Evangelio no le da más conocimiento, el Evangelio es un cambio de vida, un cambio de cosmovisión. Entonces, ¿cómo ellos son capaces de mirar esto no importando lo que no tienen? Entendiendo que su Padre lo tiene todo. Entonces, para nosotros nuestro trabajo fue ir para allá, no a darles cosas, sino a enseñarles cómo producir con lo que tienen, cómo salir adelante con lo que tienen. Y todos nuestros proyectos eran proyectos que ellos podían hacerlos con sus manos. No trajimos nada del extranjero que dijeran, es que esto es cosa de blancos nomás. No, ladrillos de su misma tierra, frutos de sus mismos árboles. Con tapitas hacíamos para contar, como ábacos para contar en el colegio. Entonces, todo que ellos lo pudieran hacer. Y nosotros aprendimos a vivir más simple, a disfrutar las cosas simples de la vida. No teníamos televisión. Entonces, usted no sabe la bendición que es no tener televisión en la cama, en la casa. O sea, dar esos tiempos de familia donde tú puedes conversar, donde nos acostábamos cuando se acostaba el sol y conversábamos, con mi esposa pasamos a ser los mejores amigos. Fuimos allá con 13 años de casado. Entonces, imagínense que eso nos ayudó a entender y dar nuestros tiempos. Y eso muchas veces no lo disfrutamos. Y también a tener esta capacidad de conversar, lo que estamos haciendo nosotros hoy día, que se ha quitado y se ha robado tanto en este tiempo. Muchas veces nosotros pegados a nuestros teléfonos, a nuestros los computadores, computadores, y se genera, la tecnología. se pierde esta relación. ¿Me entiendes? Eso lo aprendimos a recuperar allá, de vuelta. Ya, gracias José, ha Un sido placer. una interesante conversación. Creo que las personas que ven nuestro canal de televisión, tvisión.cl, van a quedar muy impactados por tu testimonio y por las imágenes de África. No solo ver el África turística, sino que el África real, y poder entregar un mensaje como el que tú has hecho de una forma personal, viviendo en comunidad. Muchas Así que, gracias. muchas gracias, José. Muchas gracias para mí, muchas gracias a Y un todos. placer haber conversado contigo. Un placer también.